Aló, chicos, muy buenos días. De nuevo ya nos encontramos aquí y el día de hoy vamos a comenzar un nuevo módulo, una nueva materia. Gracias a Dios ya vamos a terminar. Ya este es el último jaloncito para que ustedes puedan terminar su preparatoria. Así que si durante todo el tiempo le has estado echando ganas, has estado estudiando, revisando tus clases, te invito a que no dejes de hacerlo, por favor. La materia que nos compete el día de hoy se llama Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Recuerden que siempre es en fenómenos naturales y procesos sociales, ya que lo que se busca es tener eh, educar para la vida y eso se llama tener una competencia desde la materia que nosotros estamos cursando en esta preparatoria. Como siempre, pues les notifico que los videos y las imágenes que nosotros utilizamos en estas clases, en estos videos, valga la redundancia, no son de mi autoría, sin embargo, los consultamos para que sea mejor el desarrollo y el aprendizaje pedagógico. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con un poquito de teoría. Ya por ahí en el WhatsApp ustedes recibieron un documento, siempre me gusta mandarles el documento donde se sustenta la clase como si fuera el libro de la materia. Recuerden, no lo vamos a estudiar hoja por hoja, pero yo se los envío a ustedes por si tienen alguna duda, ustedes puedan ir a consultar la información de dónde se sustenta nuestra materia. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar un poquito sobre los conceptos básicos de la estadística, pero también la probabilidad, ya que suelen estar íntimamente relacionadas. La estadística se puede definir como la ciencia referente a la recolección, análisis e interpretación de los datos que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. Un poquito más adelante vamos a ver qué son, qué son estos fenómenos aleatorios y por qué se llaman de esta manera. ¿Ok? Luego dice, probabilidad, aquella que asigna la oportunidad o posibilidad, la palabra posibilidad es muy similar a la palabra probabilidad, de ocurrencia de un evento aleatorio, un valor numérico que se encuentra entre el valor cero y el valor uno o entre cero y 100 si hablamos en términos porcentuales. Si pasara del uno, ¿sí? El 0% es cero probabilidad de que algo pase. El 100 o el uno es el total o el 100% de probabilidad, o sea, la certeza, pues, de que sí pasaría. Por ejemplo, de probabilidad, estos días acá en Mexicali ha estado muy húmedo y ha habido un porcentaje de humedad. Esto quiere decir que en sus características para delimitar el clima es cuánto es la posibilidad de que haya humedad. También, por ejemplo, nosotros podemos analizar y ver que puede ser la posibilidad o probabilidad de lluvia, qué tan probable, qué tan posible es que haya lluvia. Y estos valores van entre 0 y 10 o entre 0 y 100 cuando estamos hablando en términos porcentuales. La frecuencia absoluta se define como frecuencia absoluta de un evento al número de veces que éste es observado dentro de un periodo específico o en un espacio geográfico determinado. Por ejemplo, vamos a decir que en la empresa tenemos tantos empleados. Vamos a decir que hay 800 empleados. Esa es la frecuencia total, ¿sale? O frecuencia absoluta, total de empleados.
Vamos a decir que son 800. Luego acá dice frecuencia relativa. Se define como frecuencia relativa al cociente. Esta palabra ustedes ya saben que significa división entre la frecuencia absoluta, de esta que hablamos anteriormente, del evento, y el número total de eventos observados dentro de un periodo específico o un espacio geográfico determinado. Así, en términos simbólicos, la frecuencia relativa de un evento se define como n sobre n mayúscula, expresión que se lee como el número de casos observados entre el número total de casos, donde n minúscula y n mayúscula representan respectivamente el número de veces que el evento fue observado y el número total de eventos observados en un periodo específico de tiempo o en un espacio geográfico determinado. Ya dijimos que el total de empleados son 800. Vamos a decir que el total de empleados hombres son 325, ¿sí? Entonces, esta es la frecuencia absoluta y vamos a calcular la frecuencia relativa. Esta variable sería la n minúscula, ¿sí? Entonces, vamos a dividir 325 entre 800 para sacar el porcentaje de varones que hay en la empresa. ¿Sale? Y entonces nosotros con nuestra linda calculadora dividimos 325 entre 800. Y esto nos da un valor decimal, ¿sí? Recordemos que el valor se encuentra entre 0 y 1. Y esto sería 0.4062. Esto es el valor decimal ahí. Pero si yo quiero saber el porcentaje, pues basta con multiplicar este valor por 100 y al multiplicar por 100 recorremos el punto dos espacios y decimos que el porcentaje de varones en la empresa es del 40.62%. El resto pues son mujeres. La estadística y sus principios básicos. Hablar de fenómenos naturales, como la lluvia o las tormentas, y de procesos sociales como el crecimiento de la población, el desempleo o el analfabetismo es común. El uso de la estadística es común en diversas ciencias y situaciones cotidianas, pues permite obtener información detallada de todo tipo de variables sociales y naturales. A veces decimos, yo voy a estudiar derecho porque no quiero saber nada de las matemáticas, pero ¿qué creen? Las matemáticas también están en el derecho, ¿sí? Porque también se manejan estadísticas. Fenómenos naturales y procesos sociales. ¿Qué es un fenómeno natural? Menciona los más comunes en tu entorno. Aquí tenemos unos ejemplos. Pudieran ser las temperaturas, los vientos, las tormentas de arena, ¿sí? Estos se llaman fenómenos naturales porque precisamente es la naturaleza quien se encarga de que esto suceda. No es tan miscuida pues la mano del hombre, no interviene la mano del hombre de manera directa, por ello es que es la naturaleza. Ahora sí que es un proceso social. ¿Cuáles son los que has escuchado? Los que más hayas escuchado. Tenemos aquí algunos ejemplos. La migración,
la economía y el crecimiento de la población. Estos son directamente provocados por el hombre, ¿ok? Hay que distinguir entre uno y otro. Aquí ya nos apareció, aquí ya nos apareció la palabra aleatorio. Vamos a ver qué es esto de aleatorio. Dice, un fenómeno natural o proceso social, ya sabemos distinguir entre uno y otro, es definido como determinístico si su observación u ocurrencia puede ser predicha con exactitud. Por ejemplo, si hoy es sábado, mañana seguro es exacto, domingo. Si ahorita son las 9 de la noche, dentro de una hora sí o sí serán las 10 de la noche, ¿sí? Es algo que ya está predeterminado, algo que ya está estudiado, ya está establecido, y entonces incluso nos sirve para nosotros de guía, ¿ok? Dice, por otra parte, un fenómeno natural o proceso social es definido como aleatorio si su ocurrencia no puede ser, no puede ser predicha, ¿sí? Por ejemplo, si compro un billete de lotería, ¿será seguro que me lo gane o que no me lo gane? Habrá gente que diga, uy, no, profe, soy bien salado y de seguro ni me lo voy a ganar. Uno no sabe qué pueda pasar, ¿sí? Entonces, el evento determinístico es el que sí puedes asegurar, el que ya está comprobado, el que ya está dicho. Un evento aleatorio es aquel donde comienza o donde entra algo que se llama azar. Las variables como instrumento de medición de la incertidumbre y la variabilidad de un fenómeno aleatorio. Ya sabemos lo que es un fenómeno aleatorio. Y dice aquí, una variable es entonces cualquier característica cuyo valor puede cambiar, de ahí su palabra, de ahí su nombre, perdón, variable, del cambio, de que varía. Entonces, cualquier característica cuyo valor puede cambiar al ser medida en distintos periodos en un espacio de tiempo. La variable es el símbolo que representa el valor de una cantidad cuyo posible valor observado no es fijo porque puede variar. ¿Qué tipos de variables tenemos? Ojo con estos. La primera, que se llaman cualitativas. ¿Qué característica tiene? Es que no son numéricas. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a decir que para la graduación se van a mandar a hacer camisetas, ¿sale? Y deciden ustedes poner varios colores, escogen que la camiseta sea roja, morada, blanca o azul. Estas son las variables, ¿sale? Dice aquí, pueden ser ordinal, que guarda una relación jerárquica, o nominal, que no guarda una relación jerárquica. Yo les pregunto, ¿estos colores de camiseta son ordinales o son nominales? Efectivamente, son nominales. ¿Por qué? Porque no guardan ninguna relación jerárquica. O sea, el rojo no está por encima del morado, ni el blanco por encima del azul, ni nada. Entonces, esta es una variable nominal donde únicamente tenemos el nombre. Obviamente vamos a usar números, ajá, porque son las frecuencias. A lo mejor alguien dijo, bueno, yo, tres personas quieren camiseta roja,
8 personas quieren camiseta morada, 2 quieren blanca y 4 quieren azul. ¿Sale? ¿Dónde aparecen entonces las ordinales que son no numéricas? Cuando decimos quiénes son el primero, que siempre entrega reportes, quién es el segundo, quién es el tercero. Cuando hablamos de los lugares de posición, ¿sí? Esos serían los ordinales. O quién quedó a lo mejor como coordinador, como secretario o como tesorero. Estas son las variables nominales, perdón, ordinales, ¿sí? ¿Por qué aquí? Porque aquí sí llevan un orden de importancia. Ahora bien, vámonos al otro tipo de variables. Y el otro tipo de variables se llaman numéricas. Aquí sí tenemos órdenes. Unas se llaman continuas y las otras se llaman discretas. Las continuas pueden ser valores numéricos no enteros. Por ejemplo, el 3.5 de la población de la empresa les gusta tomar café, ¿sí? O por ejemplo, ¿cuánto miden en estatura? Pueden ser valores de 1.72, valores de 1.85. También existimos las chaparritas que medimos 1.50, ¿sale? Estas son las variables numéricas continuas. ¿Por qué se llaman continuas? Porque pueden tomar cualquier valor, inclusive valores decimales. Las discretas son las que no podemos utilizar más que valores enteros. Por ejemplo, ¿cuántas personas son en cada uno de los departamentos? 3, 5, 9, 14. Son valores enteros. O por ejemplo, podemos decir en los estacionamientos cuántos carros caben. No podemos decir que son 3.5 carros porque no vamos a tomar en cuenta solo la mitad del carro, ni la mitad de la persona. ¿Ok? Espero que hasta aquí esté siendo claro esta información. Las distribuciones más comunes en la probabilidad, o al menos de las que vamos a hablar en estas clases, son estas que tenemos aquí. La primera se llama distribución Poisson. No tiene nada que ver con el grupo ni tampoco con el veneno. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado a partir de la frecuencia media de aparición de dichos eventos. Y la otra se llama, en teoría, la probabilidad y estadística, la distribución binomial o binómica es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí con una probabilidad fija p de ocurrencia del éxito entre los ensayos. Se llama binomial o binómica porque si sucedió, se le asigna el número 1. Si no sucedió, se le asigna, perdón, el número 0. Aquí significa ocurrió, no ocurrió. ¿Ok? Y ahora sí, vámonos a la primera pregunta de nuestra guía número 1. El día de hoy vamos a ver, abarcar hasta la pregunta número 20, ya que la primera guía tiene 40 preguntas. Ya saben, vemos la primera mitad y luego nos vamos a la segunda mitad. Dice, tomando en cuenta los datos de la gráfica, esta gráfica que se presenta aquí, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Y dice, los meses del inicio y el final de la temporada de huracanes resultaron idénticos. En octubre está la mediana de la temporada de
de la temporada en cuanto a la intensidad de los huracanes. La media de la temporada de huracanes se encuentra en el mes de octubre, eh, tanto en eventos como en fuerza. Y dice, en los primeros 2 meses de la temporada hubo más eventos de media intensidad que los últimos meses. Pero no sabemos qué es la media, la moda o la mediana, así que vamos a ir a ver este video. Pónganle mucha atención, por favor. Wix, una única plataforma para todo tipo de sitios web y además para crear sin límites. Describe tus necesidades y objetivos y la IA transformará tus ideas. La media, mediana y moda. La media, mediana y la moda son herramientas básicas de la estadística que te ayudan a medir cuál es la tendencia en el grupo de datos. En este video te enseñaremos a calcular los 3 valores. Aquí tienes una lista con las edades de 15 niños que hacen parte de un coro. Como ves, los números son muy variados y están un poco desordenados. Lo mejor es organizarlos, ya sea de forma vertical u horizontal. Así será más fácil calcular las tendencias. ¡Empecemos! La media es el valor promedio del grupo de datos, es decir, la cifra que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de los mismos. Por ejemplo, la suma de 8 más 14 más 9 más 12 más 14 y los demás números es igual a 172. Ahora, este resultado hay que dividirlo por la cantidad de datos. Sabemos que tenemos las edades de 15 niños, entonces 172 dividido 15 es igual a 11,4666. Para obtener un número más corto, lo que puedes hacer es aproximar. Como el 6 es un número mayor a 5, automáticamente el 4 se aproxima a 5, y así obtienes la media, que es 11,5. Calcular la mediana es mucho más fácil porque es justo el valor central, es decir, el que se encuentra en la mitad de la lista. Lo único que debes hacer es organizar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Yo elijo la primera opción. Ahora sí, puedes identificar cuál número ocupa el puesto del centro. En este caso, la mediana es 12. Cuando la cantidad de datos es impar, como en este caso, que son 15 edades, es más fácil identificar el puesto de la mitad. Pero, si llegas a tener un conjunto de datos par, haz lo siguiente. Imaginemos que en la lista no hay 15 edades, sino 16. Ubica los valores de la mitad y súmalos. 11 más 12 es igual a 23. Ahora divide el resultado en 2. 23 dividido 2 es igual a 11,5. La mediana es de 11,5. Sigamos con la moda, que se refiere al número que más se repite. Tómate unos segundos para observar esta lista de datos e identifica la cifra que más aparece. Si elegiste el 12, es correcto, porque se repite 5 veces, mientras que 14, que es otra cifra que aparece mucho, solo está 3 veces. Si tuvieras 2 datos que se repiten la misma cantidad de veces, se denomina bimodal. La próxima vez que necesites calcular la media, la mediana y la moda, recuerda estos pasos. ¿Sabías que la media, la mediana y la moda hacen parte de un grupo llamado Medidas de Tendencia Central, o MTC por sus siglas? A medida que la estadística fue creciendo, las 3M aparecieron como una herramienta para resumir en un solo número un conjunto de valores. Así, en lugar de dar un listado completo de datos, los investigadores solo tenían que descubrir las tendencias para mostrar sus resultados. Visítanos en nuestra página web edu.gcfglobal.org, donde encontrarás más información. O escríbenos en nuestras redes sociales. Aparecemos como @GCFAprendeLibre. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Ya saben que siempre me gusta poner los videos y dejarlos hasta el final para que ustedes vean quiénes son los autores de estos videos. Entonces, dice aquí,
Tomando en cuenta los datos de la gráfica, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Y dice, en octubre está la mediana de la temporada en cuanto a la intensidad de los huracanes. Recordemos que la mediana es el dato de en medio. ¿Ok? Muy bien. La siguiente dice, la superficie total del estado de Colima es de 5.625 kilómetros cuadrados. La superficie del área sin vegetación es de 11.73 kilómetros cuadrados. Entonces, la superficie en kilómetros cuadrados con vegetación, andamos buscando cuánto falta para esto, ¿sí? Pero nos pide que lo representemos en porcentaje. ¿Cómo le vamos a hacer? Si nos dijeron cuántos son en kilómetros cuadrados, pues simplemente a 5.625 le restas 11.73 y te da el total, pero nos están pidiendo el porcentaje. Vamos a utilizar algo que se llama regla de tres directa. ¿Ok? ¿Por qué se llama de tres? Porque interactúan cuatro datos, pero solo tenemos tres. Aquí hay dos, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el total, 5.625 kilómetros cuadrados, esto representa el total que sería el 100%, o sea, el todo. Y estamos hablando de la columna de kilómetros cuadrados y aquí hay porcentaje, ¿ok? Si nosotros queremos saber cuál es el área de la superficie que no tiene vegetación, pues simplemente ponemos aquí abajo 11.73 para saber cuánto representa ese porcentaje. O a 5.625 le quitamos 11.73 y la cantidad que nos dé es la que estamos buscando. Vean, 5.625 menos 11.73 nos da un total de 5.613.27. Estos sí tienen vegetación. Y vamos a buscar cuál es ese porcentaje. Les decía que se llama regla de tres porque ya una vez que lo acomodamos, pues ahí estamos observando que tenemos tres datos. ¿Cómo funciona esto? Multiplicamos los cruzados. ¿Sí? 5.613.27 por 100 y lo vamos a dividir entre el otro número, ¿sí? Este se multiplica y el tercer número se divide entre 5.625. Ay, perdón. 5.613.27 por 100 entre 5.625. Y esto nos da un total de 99.79. Si nosotros lo redondeamos esta cifra a un solo dígito, entonces nos quedará 99.8. Nosotros ya vimos un video donde nos dicen que es la media, la moda y la mediana de los siguientes valores. ¿Qué tenemos que hacer primero? Si ustedes observan, están acomodados en orden ascendente. Primero el más chiquito, si se repite hay que volverlo a poner, y así sucesivamente. ¿Va? ¿Qué es la media? La media se representa con una X y una rayita arriba. Esto se llama X testada. La media o el promedio significa la suma
de todas estas cantidades y divididas entre la cantidad de cantidades. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 datos, ¿ok? Y los vamos a sumar. Podemos hacer 42 por 2 más 43 por 3 más 45 más 48 más 60 más 200 o sumarlos de manera directa. Ya ustedes decidirán el método que quieran hacer. 25 más 48 más 60 más 90 más 200. Y esto me da un total de 656. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de cantidades, que sería 10. Dividir entre 10 significa mover el punto aquí. Por lo tanto, la media, la X testada, sería igual a 65.6. Ya ustedes encontraron la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Y cómo encontramos la mediana? Como ya están en orden ascendente, vamos a tachar uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho. Observemos que aquí nos quedan estos dos datos del medio, ¿sí? Como tenemos dos datos en medio, entonces para poder encontrar la mediana, habría que sumar 43 más 45 entre 2. Si los dos datos hubiesen sido iguales, pues no tendríamos que hacer nada, decidimos que ese es el valor. ¿Ok? Entonces, 43 más 45 es un total de 88. Los dividimos entre 2. Y entonces el dato del medio sería 44. Profe, pero no hay un 44 ahí. Recuerden que en el video vimos que estos datos se hicieron para que un solo dato representara a todo el conjunto de datos. Efectivamente, el inciso B es la respuesta correcta. Dice, de la siguiente lista, selecciona los tipos de variables. Ya vimos cuáles eran los tipos de variables que pueden estar incluidas en el fenómeno estudiado y sus gráficas. ¿Cuáles son las que pueden estar incluidas? Todas, que las abarcan las cualitativas, las continuas y las aleatorias binomiales. Dice, analiza el siguiente caso y a continuación responde a las siguientes preguntas. Imagina que para estudiar este módulo tienes que hacer un análisis de las consecuencias en la población tras haber sufrido un terremoto y compararla con los efectos sufridos en la Ciudad de México en 1985. Desde un punto de vista estadístico, tu asesor te entrega por escrito a todos los miembros de tu equipo de trabajo una hoja con las especificaciones del trabajo, cómo deben de presentarlo y las fechas de revisión y entrega final. Les indica que esta actividad es adicional a sus tareas y estudio normal y que deberán hacerla en conjunto. ¿De qué manera abordarías el papel de especificaciones que les dio el asesor? ¿Cuál creen ustedes que debería ser una respuesta válida o la respuesta más correcta que nosotros tendríamos que elegir? Exacto. Lo analizas detenidamente para comprenderlo e identificar las dudas que pudieras tener sobre el proyecto.
La siguiente dice, ordena los siguientes eventos desde el menos probable, ojo con eso, hasta el más probable. No viene con números, pero nosotros tenemos bastante conocimiento y podemos decidir cuál de ellos es el menos probable hasta el más probable. A ver, díganme ustedes en qué secuencia debe de tener. Ahí les va. Ojo, lo menos probable. La próxima semana no tendrá día domingo. Recordemos que estamos hablando de un evento determinístico. Ya están estipulados los días de la semana y sí o sí, en algún momento, todas las semanas, perdón, va a haber un domingo. ¿Ok? Luego la siguiente dice, en el mes de mayo lloverá en el DF. Uf, ahorita se están inundando los pobres ingratos, ¿no? Luego, la siguiente dice, el primer animal que vea al entrar al acuario será una tortuga. Probablemente sí. ¿Por qué? Porque estamos yendo al acuario. Y el más probable es el 6 de enero, se celebra en México el Día de los Reyes. Porque ese también ya es determinístico. Ya sabemos que sí existe. Dice, se define como el tipo de variable que es cuantificable únicamente con el conjunto de los números enteros positivos, como el número de hijos, las personas que entran a un cine, los autos que salen de la Ciudad de México hacia Cuernavaca o los carros que están en el estacionamiento de la empresa. Nunca he podido dibujar mejor los carros, lo siento. ¿Cómo se llamaba este tipo de variable? Discreta. Recordemos que la continua es la secuencia de todos los números, incluyendo los números decimales, fracciones, ¿sí? Todos son positivos porque al final de cuentas nos permite contar, pero estamos hablando únicamente de los números enteros. Este tipo de fenómeno natural se caracteriza por ser un sistema tormentoso cíclico a baja presión que se forma sobre los océanos. Es causado por la evaporación de agua que asciende del mar con vientos que superan los 110 kilómetros por hora. Vamos a echarle un vistazo a lo que sucede acá. Hola, ingeniero. Estudia en línea y gana hasta el doble con una ingeniería ejecutiva Unitec. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué son y cómo se forman las tormentas más grandes y violentas, los huracanes. A los huracanes se les llama así porque, según la leyenda maya, un dios llamado Huracán esparció su aliento a través del agua, creando la tierra. Pero eso es una leyenda. Los huracanes, en realidad, son enormes tormentas tropicales que se forman en el sur del Océano Atlántico, en el Mar Caribe y en el Golfo de México.
Dependiendo de dónde se formen, también se les llama ciclones o tifones. A los huracanes que se forman en el Océano Pacífico se les llama tifones y a los que se forman en el Océano Índico, ciclones. Los huracanes están formados por un ojo o centro compuesto por aire tranquilo, rodeado por nubes, fuertes vientos y tormentas llenas de agua. Los huracanes se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se juntan y se desplazan sobre las aguas cálidas de los océanos. El aire cálido de la tormenta hace que las aguas superficiales se evaporen y empiecen a elevarse, generando baja presión en la superficie del océano. Los vientos que circulan en direcciones opuestas hacen que la tormenta empiece a girar. A medida que la tormenta se va desplazando por el océano, la velocidad del viento aumenta y va cogiendo una enorme e increíble fuerza hasta formarse el huracán. Cuando toca tierra, el impacto de un huracán suele causar muchos daños, aunque depende de la categoría de huracán que sea, ya que se clasifican en 5. Los huracanes de categoría 1 son los más flojos y tienen una velocidad entre 119 y 153 km por hora. Los de categoría 5 van a más de 250 km por hora y son superdestructivos. La verdad es que los huracanes son muy peligrosos y hay poblaciones que han sido destruidas por ellos. En la actualidad, los científicos no saben si el calentamiento global provoca más huracanes o no, pero sí tienen claro que aumenta mucho su intensidad y su poder de destrucción. Así que, como siempre os decimos desde Happy Learning, tenéis que cuidar el planeta. Tenéis que reciclar y contaminar lo menos posible. Si todos respetamos la naturaleza, evitaremos muchas desgracias y tristezas. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Yo sé que probablemente ya sabemos cuál es la respuesta correcta, ¿no? Pero también es muy importante ser conscientes de lo que tenemos que hacer y cómo cuidar nuestro planeta. Entonces, este tipo de fenómenos naturales se caracteriza por ser un sistema tormentoso cíclico a baja presión que se forma sobre los océanos, que es causado por la evaporación del agua que asciende del mar con vientos que superan los 110 kilómetros por hora y son los huracanes. Lee con atención el siguiente texto y después contesta la pregunta que se plantea. Cuando ocurren epidemias en mi comunidad, la ocurrencia de precipitaciones, el clima de la zona, la temperatura en el verano, el número de campañas preventivas realizadas por la Secretaría de Educación y la altitud sobre el nivel del mar en una región pueden vincularse con el control de la presencia del mosquito portador del parásito que provoca la enfermedad del dengue y de alguna enfermedad infecciosa como las provocadas por parásitos gastrointestinales, entre otras. ¿Cuáles de los eventos que se mencionan tienen un solo resultado probable? A ver, léanlas y ustedes me dicen cuál es la respuesta correcta. El número de campañas preventivas y realizadas y la altitud sobre el nivel del mar. ¿Por qué estas solo pueden tener un solo resultado probable? Porque puede ser
que todo lo demás cambie. Fíjense, dice, la ocurrencia de precipitaciones, pueden ser una o varias, hay que hacer letra, digo que hacer raya. La ocurrencia de precipitaciones puede variar, el clima en la zona puede variar, la temperatura en el verano siempre puede variar, perdón. El número de campañas preventivas realizadas, esto no va a variar. ¿Por qué? Porque ya están realizadas, ¿ok? Y la altitud sobre el nivel del mar, pues no es como que el planeta sube y baja, ¿no? O la superficie terrestre sube y baja. Entonces no hay una variación ahí, son constantes. En base a la distribución normal, relaciona las siguientes expresiones con sus conceptos. Yo sé que estos no los hemos visto, ¿sí? Pero aquí les voy a mostrar cuáles son las respuestas. Para poder designar la desviación estándar poblacional, ojo, porque la población son todos los elementos, ¿ok? Todos los elementos, ¿sí? Y la desviación estándar poblacional se representa con una S mayúscula. La media aritmética muestral de una muestra de un cachito que es una parte de la población es esta X testada, se llama, ¿sí? Con la rayita arriba. Aquí está a un lado, pero porque no pudieron ponerlo en la parte de arriba. La desviación estándar muestral. Ojo con el B y el C, son diferentes. La poblacional son todos los elementos, la muestral, como dice su nombre, es una muestra. Poquitos, pero representativa, ¿sí? Y esta letra se llama sigma, que es la S minúscula en el alfabeto griego. Por último, la media aritmética poblacional se define con esta letra que se llama mu y es la M minúscula en el alfabeto griego. Por lo tanto, el inciso B es la respuesta correcta. Del siguiente listado de desastres, identifica los que son provocados por el hombre, cuáles no son causa de la naturaleza, no directamente, pues. ¿Dónde interviene la mano del hombre en estos? La deforestación, el cambio climático y la extinción de la fauna. ¿Cuáles son las siguientes acciones, perdón, cuáles de las siguientes acciones se consideran adecuadas para realizar una investigación acerca de los fenómenos naturales susceptibles de ser analizados estadísticamente? ¿Cuáles de este listado que aparecen aquí? El 2, ¿por qué? Porque recuerden que siempre que vamos a realizar alguna investigación hay que ir a buscar qué es lo que ya se dijo de este tema. Por eso es importante citar a los autores cuando se haga la investigación, parafrasear citas o textos para integrarlos en mi investigación. Este le da como un respaldo, se hace más fidedigna, pues más creíble. Y por último, revisar las publicaciones técnicas que previamente se han elaborado respecto al tema, ¿no? La número 13 dice, para el desarrollo de una investigación de campo o documental, se requiere plantear lo que se conoce como
que define lo que se espera obtener y que se formula de forma precisa debido a que constituye una guía de investigación para no salirnos del carril, porque de repente empezamos investigando una cosa y terminamos investigando otra si es que terminamos la investigación, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Del pronóstico. ¿Qué es lo que creemos nosotros que va a suceder? La número 14. Cuando se estudia el incremento del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes en la población mexicana, existen variables cualitativas, ojo, no son las de los números, que son de vital importancia para comprender este fenómeno. ¿Cuál de las siguientes se presentan? ¿Cuál de las siguientes se presentan a continuación corresponde a este concepto? ¿Cuál de las siguientes que se presentan? Perdón? El nivel sociocultural y económico del adolescente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las causas que promueven dentro de algún grupo de personas vulnerables este tipo de acciones. El consumo de las bebidas alcohólicas en adolescentes. Dice aquí, identifica la oración que completa la definición. Un polígono de frecuencia es donde el eje X reporta y las ordenadas, o sea, el eje Y, son proporcionales a, ¿cuáles creen ustedes que deberían de ir ahí? Ahí les va. Un polígono de frecuencia es un gráfico de línea donde el eje X reporta las marcas de clase y las ordenadas, o el eje Y, son proporcionales a los números de caso o las frecuencias. ¿Cómo se llama la distribución de probabilidad directa que se expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media? La probabilidad que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Eso lo vimos al principio. Voy al principio. La distribución Poisson, correcto. Completa el siguiente párrafo. La estadística que es el conjunto de instrumentos y temas relacionados con la descripción de las observaciones estadísticas que se refieren tanto al total de la población como a una muestra de la misma. Mientras que la estadística que se ocupa de la lógica y procedimientos para la toma de decisiones en base a las propiedades de una población y los resultados obtenidos de una muestra conocida. Vamos a ver información para poder responder esta pregunta. Sean bienvenidos al canal Autoestudio 10. El día de hoy vamos a estudiar
algunas definiciones de la palabra estadística y también vamos a estudiar algunas definiciones de estadística descriptiva e inferencial. Comencemos con esta primera definición de estadística. La estadística es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar la toma de decisiones más eficaz. Aquí tenemos otra definición de estadística que dice: es un conjunto de métodos para planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas en los datos. Estas dos definiciones de estadística son muy parecidas entre sí y las dos nos hacen notar que el principal objetivo de la estadística es analizar datos para poder tomar decisiones de manera más eficaz. A continuación les presentaré una definición más de estadística que es un poco más larga que las anteriores, pero me parece muy interesante. La estadística es el nombre de la disciplina científica relativa a la recopilación, el análisis y la interpretación de datos obtenidos mediante observación o experimentación. Tiene una estructura coherente basada en la teoría de la probabilidad e incluye muchos procedimientos diferentes que contribuyen a la investigación y el desarrollo de todas las ramas de la ciencia y tecnología. Esta es una definición muy interesante de estadística, ya que nos recuerda que la estadística es fundamental para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Además, nos recuerda que la estadística tiene una relación muy importante con la teoría de probabilidad. El campo de la estadística suele dividirse en dos: estadística descriptiva y estadística inferencial. A continuación vamos a estudiar la definición de estadística descriptiva y también les daré un ejemplo. La estadística descriptiva son aquellos métodos que incluyen la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las diversas características de este conjunto de datos. Ahora veamos un ejemplo de estadística descriptiva. Un investigador utiliza estadística descriptiva cuando recolecta datos de la edad con la que egresan los universitarios de una determinada universidad y a partir de dichos datos realiza tablas y gráficos para organizar los datos. Por ejemplo, el investigador puede realizar gráficas de barras o de pastel para saber de manera visual cuáles son los rangos de edad con mayor o menor frecuencia. También puede realizar un diagrama de caja y bigote para identificar con facilidad valores atípicos o apartados. Continuemos ahora con la definición de estadística inferencial. La estadística inferencial puede definirse como aquellos métodos que hacen posible la estimación de una característica de una población o la toma de una decisión referente a una población, basándose solo en los resultados de la muestra. Veamos ahora un ejemplo de estadística inferencial. Un investigador utiliza estadística inferencial cuando está interesado en obtener conclusiones acerca de la edad promedio con la que egresan los universitarios mexicanos y recolecta datos muestrales de solo algunas universidades de los distintos estados del país para calcular la media muestral y realizar estimación puntual e intervalos de confianza sobre la media poblacional. Muchas gracias por haber visto este video. Los invito a suscribirse al canal Autoestudio 10, donde próximamente estaremos subiendo videos sobre los diversos métodos de la estadística inferencial. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí, nos regresamos a la pregunta que dice: la estadística descriptiva es el conjunto de instrumentos y temas relacionados con la descripción, valga su nombre, de las observaciones estadísticas que se refiere tanto al total de la población como a la muestra de la misma, mientras que la estadística inferencial se ocupa de la lógica y procedimientos para la toma de decisiones. Eso es
tener inferencia en base a las propiedades de una población y los resultados obtenidos de una muestra conocida. En un conjunto de datos, ¿cómo se llama la media de las desviaciones absolutas? Si nosotros analizamos el nombre, entonces estamos hablando de la desviación media. En el primer día de clases, el tiempo promedio requerido para desplazarse de su casa al colegio de 10 alumnos fue de 27 minutos. Aquí no tenemos que encontrar la media porque ya nos están diciendo que son 27 minutos. Dice, se seleccionaron 9 alumnos cuyos tiempos fueron los siguientes. ¿Qué tiempo de los alumnos está representado por la mediana? ¿Qué tenemos que hacer para calcular la mediana? Recordemos que la mediana es el dato del medio, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, en este caso están en desorden estos datos que están aquí, ¿vale? Lo que tenemos que hacer entonces es tomar cada uno de los datos, acomodarlos en orden ascendente o descendente, es decir, del menor al mayor o del mayor al menor. Vamos a ver, el dato más chico sería el 15. Vamos a ir tachando para saber que ese ya lo usamos. Luego de ahí sigue el 20. Luego de ahí sigue el 23. Pareciera que están en orden, ¿verdad? Pero aquí ya nos brincamos hasta el 25. Luego del 25 tendremos que colocar el 27. No hay 28, no hay 29, sigue el 30. 31, 32, 33, 34, sigue el 35. Luego sigue el 38. Y por último, el 40. Ahora sí, ya los tenemos en orden ascendente, incluso pudiera ser descendente. Para mí me es más cómodo utilizarlos en forma ascendente. ¿Y qué hacemos? Vamos a encontrar cuál es el dato del medio. Hacemos eso tachando uno de la izquierda, uno de la derecha. 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 Y claramente se observa cuál es el dato que ocupa el dato del medio. Observen ustedes aquí, ¿eh? Aquí nos dice que es el 38, que en realidad sería el 38 si de manera original, déjenme ponerle. Ay, si fuera realmente el 38 sería porque aquí está en la posición del medio, pero ahí hay un error. Si nosotros no los acomodamos, ¿sí? Aquí sí nos daría el 38. Si nosotros no los acomodamos en orden ascendente, esto no funciona. Entonces, corríjanle por favor, porque aunque nos marca que el 38 es la respuesta correcta, en realidad la respuesta correcta era el 27. Por último, vamos a la pregunta 20. Dice, los fenómenos que son los sucesos que acontecen en la naturaleza sin la participación directa del hombre. ¿Por qué dice directa? Antes decíamos que era la participación del hombre nada más. Pero ya nos hemos dado cuenta que todo el cambio climático que es provocado por la naturaleza, pues también es causado por la mano del hombre. Y aquí serían los naturales. Por último, chicos, les voy a presentar aquí, encontré un typo muy bueno, donde ustedes ya pueden ir practicando algunas de las preguntas que vimos el día de hoy. Esto ya les quedaría a ustedes como tarea, ya saben, le dan clic en este enlace, que se los voy a mandar también en el grupo,
que ya se los mandé, perdón, en el grupo, y podemos ir viendo aquí. ¿Qué puede pasar en el caso de que nos equivoquemos? ¿No? Vamos a contestar así sin leer y al azar. Ah, ya tenemos. ¿Sí? Vamos a ir viendo cuáles son las respuestas correctas. Esta sí viene en las preguntas que vimos el día de hoy. Y ustedes pueden irle poniendo ahí, según lo que ustedes consideren que es. No pasa nada si te equivocas, al final te puedes regresar o eso no te lo permite. Bueno, lo puedes contestar todo y luego volverlo a contestar para que tú veas cuáles son las respuestas correctas. Y así le puedes ir adelantando un poquito. ¿Sale? Okay. Muy bien, chicos, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy en su clase. Recuerden que estamos pendientes del WhatsApp si es que ustedes necesitan alguna aclaración de alguna pregunta. Y el día de mañana les estaré enviando las otras 20 preguntas. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.